Vale, este es el vídeo en relación de la intervención pedagógica que se tiene que realizar con respecto al autismo. Primero tenemos que tener en cuenta muy claramente que el autismo está asociado a problemas de salud mental. Sería importante realizar un cribado previo con respecto a qué tipo de sintomatología puede presentar la persona autista. Pero ante todo tenemos que identificar en qué etapa de autismo nos encontramos. Por ejemplo, tenemos de las 4 o 5 meses, que es ningún tipo de actitud anticipatoria cuando alguna persona va a cogerle. Es decir, por ejemplo, yo intento coger al menor con autismo y no reacciona. Es un bebé totalmente plano. No aparecen balbuceos o incluso puede retrasarse de forma tardía el tema del lalaísmo. Los primeros 6 meses exigen sus necesidades y no suele aparecer la sonrisa como satisfacción de las mismas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Yo exijo, por ejemplo, comer, lloro, pero no sonrío. Simplemente degluto la comida y hasta luego. De los 6 meses al año, una actitud de negación ante ciertos alimentos se niega a masticar o a tragar algunos alimentos sólidos y se les ofrece, por ejemplo, rechazo de estos alimentos, y suele existir ciertos retrasos en la aceleración del proceso de gatear, andar o sentarse, es decir, le cuesta andar, le cuesta gatear, hay como un pequeño retraso. Vale, segundo o tercer año, el niño busca estimulación en el entorno y adquiere una actitud peculiar como, por ejemplo, rechinar los dientes. Por ejemplo, estimulaciones estereotípicas de rehinchar los dientes. Empieza, por ejemplo, con el bruxismo y es como una especie de estereotipia. El juego no sería imaginativo, por ejemplo, el juego no sería imaginativo, sino que sería, por ejemplo, en base a ordenar cosas. Por ejemplo, una niña con autismo, en vez de ordenar sus muñecas o jugar con ellas de manera simbólica, de considerarlas como una persona, cuidarlas, tratarlas, donde se desarrolla la empatía, las ordenaría de mayor a menor o de menor a menor. Cuarto o quinto año. El niño produciría pocas palabras y limitaría a producir frases simples. Por ejemplo, en esta etapa sería un síntoma que identificaría que padece un dicho trastorno. Pronunciaría lento y solo las frases simples de, por ejemplo, comer, caca, culo. O el quinto o sexto año continúa con lo mismo, continúa por ejemplo con la misma dinámica que el año anterior. Frases cortas y síntomas, básicamente lo que hemos comentado antes, palabras cortas de comer, pipi y poco más. En el sexto año tenemos la posibilidad de que no se ha formado lo suficiente como para formar frases elaboradas y es muy probable que no se pueda avanzar en la misma forma en un futuro, ya que el desarrollo de este durante estos primeros años de vida es crucial. ¿Qué quiere decir esto? En el sexto año de vida, si no se origina una estimulación temprana, por ejemplo, estimular, por ejemplo, el vocabulario y entre otras, por ejemplo, puede ser una pérdida con respecto al lenguaje. Posterior al sexto año, tanto sería muy importante que se identifiquen las anteriores frases, ya que para este tipo de trastornos es fundamental una buena detección temprana. Autismo infantil. Vale, después tenemos el autismo infantil. El autismo infantil surge sobre los 6 años. Tenemos básicamente que el niño afectado por autismo se caracteriza por una serie de adicciones repetitivas y dificultad para enfrentarse a las situaciones cotidianas, por lo que sería conveniente aportarle un ambiente estable para poder desarrollarse individualmente. Vale, ¿esto qué nos quiere decir? Que aquí empezamos a desarrollar las estereotipias o las ecolalias y se empiezan a desarrollar la rigidez mental. El niño necesita un espacio seguro donde todo esté controlado, donde los objetos estén colocados de una determinada forma dependiendo de qué tipo de autismo tenga, entre otras. Vale, los síntomas de autismo infantil serían, por ejemplo, los síntomas de autismo infantil serían muy parecidos a la esquizofrenia, pero se diferenciarían en otra cosa de los tipos de tratamiento que se emplean, aunque realmente la persona que puede explicar esto con más claridad sería un especialista con autismo. Vale, desde este momento deberíamos de tener una relación entre los profesionales terapéuticos y los profesores, es decir, tenemos que tener interconectividad para poder detectar con mayor medida, por ejemplo, el hecho de estos rasgos de autismo. Por ejemplo, está en el colegio, tiende, por ejemplo, a ordenar de manera consecutiva X bolis, origina aleteos con la mano, tiene la mirada perdida. Idealmente sería importante que aquellos que padecen este trastorno puedan acudir a terapias ocupacionales para poder desarrollarse. Otra cosa importante sería la intervención pedagógica en los adultos que, por ejemplo, no saben son autistas hasta que son adultos, ya que los síntomas equivaldrán a los niños autistas, pero de manera muy leve. Por unas partes que padecen autismo grave son diagnosticadas de forma temprana, por ejemplo, es un autismo de grado 3, no hay totalmente habla, es un trastorno neurológico y padecen principalmente conductas totalmente estereotipadas, por ejemplo, frases cortas,
y poco más. Y por ejemplo tendrían necesidad de apoyo, por ejemplo, de comunicación con pictogramas, imágenes reales o imágenes visuales. Vale, la autonomía. La autonomía es un punto importante a tratar con los niños autistas, que sería principalmente el punto de inflexión de tendremos que trabajar la mayor posible la atención temprana para originar una mayor autonomía de estos niños a la hora de relacionarse, con las personas, entre otras cosas. Vale. Y de aquí también tenemos la evaluación psicológica. La evaluación psicológica será también principalmente importante. ¿Por qué? Por puntos importantes como la interacción social. Para ello llevaríamos importante relevancia a responder preguntas como ¿está el niño interesado en mantener conversaciones con nosotros? ¿Mantener un contacto visual si realiza? ¿Hace el niño uso del lenguaje no verbal a apoyarse en la interacción social? Estas son preguntas súper mega importantes. Habilidades de comunicación, por ejemplo, el factor sería muy importante, iría unido junto a la interacción social, ya que no son habilidades de comunicación que permiten que se produzca la interacción. Para ello deberíamos de analizar si poseen habilidades hasta ese punto. Habilidades de comunicación, entiende la ironía, sabe responder ante ciertas contestaciones, se adapta a las conversaciones a nivel social. Juego. Juego también sería un dato revelador para la intervención que mostraría si el juego es monótono o si se utiliza la imaginación en tantas ocasiones en autistas que encuentran como obstáculo poder resolver. Por ejemplo, tenemos que ver los juegos. ¿El juego es simbólico? ¿O son juegos basados principalmente en organizar cosas? Que es lo que estamos hablando. Intereses restringidos. Por ejemplo, me interesan muchísimo las ballenas. Necesito saber sobre las ballenas. Y conductas inadecuadas, que son frecuentes en el trastorno. Por ello sería conveniente analizarlas y estimular un nivel a partir de aquí. Intervención psicopedagógica. Un buen ejemplo. El enfoque educativo. Un buen ejemplo sería el enfoque educativo basado en la adaptación del entorno. Ese menor, por ejemplo, al tener TEA, a lo mejor tiene, por ejemplo, síntomas de hipersensibilidad o hiposensibilidad. Necesitará a lo mejor un entorno totalmente adaptado a él, donde la mesa esté rígida, donde los bolígrafos estén colocados de X manera, etc. La enseñanza explícita, propósitos de culturalización, por ejemplo, enseñanza explícita de no podemos ir con dobles morales. Los autistas son literales, de dame el de por ejemplo, vete a beber, vete a tomar viento. Pues ese menor pensará que necesita tomar viento, coger un vaso y tomar viento. Pues hay que ser totalmente literal de decir vete afuera, en vez de decirle vete a tomar viento. Desarrollo de sus habilidades, también de sus funciones cognitivas, capacidad espacial, memoria mecánica, funciones cognitivas, capacidad visual y espacial. Es decir, que ellos tengan el contexto de, por ejemplo, la clase está aquí, los ordenadores están aquí, el cartel de mapa móvil está aquí. Memoria mecánica, de, por ejemplo, es muy relacionado con la memoria de trabajo de A, B, C, D. De, por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio de psicomotricidad fina, coger bolitas y dejar las bolitas. Funciones cognitivas basadas principalmente en, por ejemplo, resolver problemas, enfrentarse a problemas de la vida diaria. Y estrategias educativas, por ejemplo, protección sensorial. Ya hemos hablado que estos menores pueden ser más hiposensibles o hipersensibles. Hallazgos visuales. Necesidad de utilización de pictogramas o elementos visuales que apoyen la realización de actividades. Enfatizar la comunicación. Necesidad de mejorar la comprensión del lenguaje y mejorar las habilidades sociales. Básicamente lo que estamos hablando antes. Enfatizar emociones, trabajar las emociones, identificar la emoción y saber cómo gestionarla. O darle un sistema, dependiendo del grado de autismo que tenga, de decir, vale, yo tengo un grado de tipo 2, pero no sé gestionar la rabia. Encontraremos una técnica educativa para saber gestionarla. Formación profesional, que es básicamente dotar, por ejemplo, de formación integral a los profesionales para poder trabajar con estos chavales. Modalidad de escolarización. Dependiendo de qué tipo de TEA tenga, podemos elegir una modalidad de escolarización ordinaria y decir, vale, pues yo me mantengo en esta modalidad de escolarización que es básicamente educación normal. O centros específicos. Centros específicos donde un colegio en especial, donde se den colegios de atención educativa especial. Por ejemplo, este menor necesita esta atención educativa especial. O un aula de educación especial dentro del centro ordinario. Dentro de mi colegio público normal siempre habrá un aula con un psicopedagoga donde se podrán reforzar ciertas habilidades. Y después tenemos que la intervención psicopedagógica también tenemos programas a realizar, fundaciones, talleres, actividades extraescolares, excursiones, etc.